Hola, queridos televidentes de Nueve La Loma y usuarios de YouTube. Hoy vamos a hablar de una institución importante para la ciudad de Baeza, y es la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, que es como se denominaba anteriormente, y es la actual Escuela de Arte Gaspar Becerra. Es una institución importante, centenaria, y que pues ha sido siempre un foco de aprendizaje de oficios, de artes, y que ha tenido un gran desarrollo no solamente por Baeza, sino por la comarca. Porque recordemos que en la provincia de Jaén solamente hay 3 escuelas de arte. Una, la de Baeza, otra la de Úbeda y la tercera la de la capital. Por lo tanto, ha habido personas de Béjar, Linares, de distintos sitios que han tenido que venir a formarse a esta escuela. Por lo tanto, una escuela que se fundó en 1910 y se inauguró realmente en 1911 en el antiguo edificio del Carmen, de lo que era el colegio y convento del Carmelo, tradicionalmente se denominaba San Basilio, y que aledaña a la iglesia del Carmen, y que fue fundado todo el complejo por el que ya es santo San Juan de la Cruz. Aquí en Baeza vivió 3 años, entre 1579 y 1582, y es un personaje muy importante, una de las cimas de la poesía española y universal de todos los tiempos. Y para hablar de la Escuela de Artes, que hoy día ya y desde el año 1966 pues tiene un edificio de nueva planta que proyectó el arquitecto Rafael Alonso Corral en el 1966 dentro del Ministerio de Educación. Pues para hablar de la escuela tenemos con nosotros a una persona que la conoce muy bien, una baezana que es profesora y que ha estado vinculada con la escuela desde que tenía 10 años. Es Paqui Cruz, a la que doy la bienvenida a este programa, y agradecer que aceptara la invitación, porque ella es una institución dentro de la institución. ¿Y por qué digo esto? Porque aparte de su labor docente que ha desarrollado durante décadas en la Escuela de Artes, dedicado al dibujo publicitario, a la gráfica publicitaria, también ha impartido dibujo artístico y lineal. Pues aparte de esa función docente que ejerce desde 1977, pues desde hace unos años se está dedicando de una manera muy intensa a analizar y a inventariar y a trabajar el patrimonio histórico aquilatado de la escuela. Y es una gran labor que ella ha estado haciendo y que se ha materializado en un gran trabajo que ha editado la Escuela de Artes. La Escuela de Artes que, como saben todos ustedes, en la actualidad está dirigida por el profesor Miguel Agudo. Bueno, pues esta escuela ha publicado el Inventario del Patrimonio Histórico Artístico, con lo cual pues ha hecho una gran labor, ha tenido la paciencia, la dedicación para materializar un gran trabajo, teniendo en cuenta que sabemos ya lo que tiene, lo que posee la escuela, en dónde se encuentra y en qué estado físico se encuentra. Así es que Paqui Cruz, que se incorporó como alumna a la escuela con 10 años, pues en realidad lleva toda su vida vinculada, bien como alumna o bien tantos años como profesora. Y ella en sus estudios pues obtuvo varias titulaciones de la propia escuela de arte, también ha cursado estudios de ciencias de la educación en la UNED, en fin, una persona con formación, con un gran entusiasmo, y por su trabajo y por esta labor que lleva haciendo en los últimos años, y ese es el motivo de haberla invitado a que esté con nosotros
en este programa de Crónicas Baezanas. Así es que muchas gracias. Y antes de ya darle la palabra a ella, que realmente es para la que nos hemos convocado hoy, pero sí quería comentar que las escuelas de artes tuvieron una gran importancia en una época en la que se necesitaba formar a los jóvenes en los oficios, de ahí que se llamara incluso escuelas industriales al principio, luego de oficios artísticos, y la de Baeza cubrió un amplio conjunto de jóvenes de su tiempo y de mujeres, que yo sé que son muchas las mujeres que se han formado ahí, que ahora después Paqui nos hablará de ellas. Pero sí quería recordar una figura importante para Baeza, que fue Julio Burel Cuéllar. Julio Burel Cuéllar era un periodista que nació en Iznájar, en la provincia de Córdoba, pero este periodista se vinculó con Baeza y fue diputado por Baeza, porque Baeza era distrito electoral en la legislación de principios del siglo XX, se vinculó con Baeza siendo diputado por nuestra ciudad en distintas legislaturas como responsable del Partido Liberal. Y este hombre, a Julio Burel, pues la ciudad le estaba muy agradecida, esencialmente por dos instituciones importantes. La del Instituto Santísima Trinidad, que lo adscribió a los presupuestos generales del Estado, y entonces cuando empezaron a venir algunos catedráticos, como por ejemplo Antonio Machado, y luego otra institución tan importante que es esta, la Escuela de Arte, que él, siendo ministro de Instrucción y Bellas Artes, pues la creó, la fundó. Entonces, este personaje, pues realmente que todavía sigue teniendo el nombre de la calle ancha, es Julio Burel, y también pues el ayuntamiento decoró durante décadas el salón de pleno con un retrato de este personaje. Y además, como curiosidad, pues el traje de ministro, que los ministros también tenían traje oficial, pues se costeó por una suscripción popular en aquellos años. Bueno, hecha esta introducción, pues vamos a hablar ya de la escuela, de Paqui, que nos cuente y que nos diga, pues que nos hable, pues el principio de la escuela, de los primeros directores, de un poco el funcionamiento de esta institución cultural. Te iba a decir de Julio Burel, que, bueno, buenas tardes, lo primero y tal. Julio Burel, aparte de mirar mucho por Baeza, porque la verdad que luchó mucho por Baeza, pues también se implicó mucho en el tema de la mujer. Y así vemos que durante su periodo ministerial modernizó la docencia y abrió la enseñanza universitaria a la mujer. Incluso creó una cátedra en la Universidad Central de Madrid para Emilia Pardo Bazán en el 1919. O sea, fue un hombre muy implicado en la cultura, no solamente de Baeza, sino en la cultura en general y demás. Y apostillando un poco, pues entró de ministro, le nombraron ministro en mayo, y lo primero que hizo, fue nombrar generar que en Baeza viniese la Escuela de Artes, que por entonces se llamaba Escuela Elemental de Artes e Industria. O sea, entró en mayo y para agosto ya teníamos el nombramiento. Nombramiento que vino, pues que en Baeza en realidad no se esperaba, o sea, no se esperaba la escuela. Y de improviso se encontraron ahí. Y es justo decirlo de que este hombre pues se implicó de manera potente en la enseñanza, ¿no? Así que... Claro, y entonces se destinó para la primera ubicación, pues, el convento del Carmen. La iglesia estaba la iglesia estaba semiarruinada y el edificio del colegio y convento, pues, se conservaba mejor, un edificio de finales del 16, aunque tenía muchos problemas. Ha tenido muchos problemas durante toda su vida hasta el edificio nuevo, pero
pues eso, cuando llegó y se enteró el Cabildo pensaron dónde se puede ubicar y vieron que el edificio, el más aparente, pues era el edificio del Carmen. Claro. Y bueno, pues allí se ubicó, que en principio se compartía con otras enseñanzas, con otras actividades del ayuntamiento, pero que allí se empezó. Sí, sí. Y de hecho, luego se da digamos, la cesión de los terrenos y demás oficialmente del ayuntamiento al ministerio, al gobierno central, para que pudieran pues intervenir ya de una manera más potente en la elevación del edificio. Bueno, y pues cuéntanos un poco, por ejemplo, de los primeros directores, por ejemplo... Bueno, quería decir antes de hablar, como estábamos con el edificio, bien. Pues hay una pieza que es la única que queda, que yo sepa, del edificio del Carmen, bueno, mejor dicho, de la iglesia del Carmen, que es una losa, una lápida mortuoria de los hermanos del Carmen. Sí. Que según María Jesús o María José García Torralbo, en una publicación que tiene de la UNED, pone el plano de la iglesia del Carmen, aparece. Y entonces, según este plano, esta losa del 1618, me parece que podemos situarla donde hoy está la estatua de San Juan de la Cruz, más o menos. Y de San Juan de la Cruz, que la hizo el compañero Antonio Pérez Almano, que tantas figuras tiene, tantas estatuas tiene en nuestra Baeza. Pérez Almano ha sido profesor y director de la escuela. De la escuela, y muy implicado también con Baeza y con los personajes y demás de Baeza. Así que, perdona que eso... Pues ahí hay un motivo que ha sido un elemento de unión con Ávila para digamos, hermanarnos, es la figura de San Juan de la Cruz, que nació en Fontíberos, en la provincia de Ávila, y claro, los carmelitas estaban aquí implicados y son muy potentes en Ávila, como sabemos, por la Santa, por Santa Teresa y por San Juan de la Cruz. Bueno, luego hay alguien más por ahí que ya hablaremos, implicado también Ávila con Baeza, con el arte y con la escuela. Pero muy bien. Pues nada, como estábamos diciendo, pues nos llega y entonces lo que se hace es la escuela hay que montarla en la mayor brevedad posible y se echa a andar en el 1911 y se echa a andar con los profesores, pues con lo que tenía Baeza, digamos. Profesores del instituto o profesionales de reconocido prestigio en la ciudad, y entonces nos podemos encontrar pues que farmacéuticos como en fin, de diferentes materias. Pero de momento hay que decir también que en el 1913-14 empiezan a venir ya a un profesorado de primer nivel, pero de primer nivel nacional, ¿no? Sí. Porque es verdad que, claro, a la vez tan pocas escuelas, eran oposiciones dificultosas en España y demás. Normalmente los profesores que conseguían esas plazas pues tenían un buen nivel y eran en realidad artistas. Buenos escultores, buenos pintores. Háblanos de algunos de ellos. Bueno, pues por hablar alguno de ellos, bueno, el primer director que fue en la escuela, el que se hizo cargo de la escuela, fue Victoriano José Moreda Carasa. Fue también alcalde de la ciudad, en fin, y fue el primer director. Y luego, como primer profesor, digamos, que llegó de dibujo con un cierto renombre, no, que tiene obra en el Museo del Prado, es José Puello. José Puello. José Puello Matanza. Entonces, llegó a Baeza y, curiosamente, tenemos en la escuela una copia de la portada de una memoria. Es lo único que tenemos de en la escuela. Hay que decir que por entonces la historia de la escuela, ya por hablar un poquito, la historia de la escuela se reflejaba todos los años en una memoria.
Sí. Todos los años había que hacer una memoria, que había que imprimirla y se mandaba al ministerio. Hasta el año 60 y tanto era de obligado cumplimiento. Digo Sí. esto porque nos faltan algunos años, pero es verdad que en el inventario o en la documentación que tenemos es importante, pues porque ahí se recoge todas las actividades de la escuela y Claro. demás. Y desde José Puello, pues lo que estamos diciendo, o lo que Un pintor representa en el Museo del Prado, se tiene un nivel se tiene muy adecuado, sí, alto. un nivel importante. Sí. Y bueno, pues luego podemos continuar hablando que después de, pues llegó, pues bueno, Rafael Tuñón de Lara, que no era, era profesor del instituto, y también estaba vinculado con el ayuntamiento, Sí. era concejal, y estuvo también muy implicado en Baeza, y resulta de que solicitó del ayuntamiento ser archivero municipal y se le concedió. Y bueno, tuvo un periodo de archivero municipal. Digo esto porque es que la escuela, el ayuntamiento, Baeza... Sí, a mí me consta que Rafael Tuñón de Lara elaboró, aunque no llegó a publicarlo nunca, pero una serie de fichas de bibliografía de Baeza y demás, que él estuvo. Y era académico correspondiente, no sé si de la Real Academia o de la Historia o de Bellas Artes, de una de las dos era, porque lo he visto en documentación que he ido manejando. De todos estos profesores, la historia, el currículum y la ficha la tenemos al completo, sobre todo de los primeros profesores más que de los últimos, porque ya cuando llegó la informática y demás, pues esto es muy administrativo, pero de los primeros profesores hasta los años 60, por ahí, los expedientes que hay son... Claro. Es que se conservaban aquí, pasa como en el Instituto Santísima Trinidad, igual, la toma de posesión, su currículum, sus cosas, y se recogían en el centro. Claro, en la actualidad, pues digamos, eso queda ya en la Delegación de Educación en Jaén, y bueno, y en ese sentido se ha perdido la información aquí. Pues otro que podemos nombrar, también de los primeros, que fue Jesús Landeira Iglesias, que también fue, bueno, vino de Santiago de Compostela, un escultor de 10. No hay nada más que mirar su currículum, ¿eh? Y en Baeza dejó poca obra, que se conozca, dejó poca obra. Lo único que se reseña, estuvo de director también, y formó parte también del ayuntamiento, fue concejal o algo así del ayuntamiento, y como reseña, que yo invito a que se lea el currículum de este hombre, porque en definitiva artistas tan grandes algún pozo tuvieron que dejar en el alumnado, o sea, eso es... Entonces, este hombre, lo más representativo es la tumba de Rosalía de Castro. Sí. Es suya. Sí. Y bueno, pues ahí está. Luego, este hombre pidió traslado, se fue a su tierra, murió al poco tiempo por irse, duró muy poco tiempo, y vino Tomás Argüello García, también escultor. También es un hombre que sorprende, que lo conocemos poco en su estancia en Baeza, pero un escultor fuera de serie. Y este hombre era vallisoletano, también digno de ver su currículum, ¿eh? Y hizo, entre otros, el panteón de su esposa, Apolonia. Y murió estando en Baeza. Estando en Baeza, con 30 y tantos años, murió. Cuando viene a ser, bueno, salvando la distancia, cada uno en su, como Machado, vino hecho mixto, porque la mujer se le había muerto, que era más joven que él, y bueno, pues ya está, y murió al poco tiempo de estar en Baeza. Y hubo también Eduardo Vasallo, ¿no? A continuación nos viene la saga Vasallo. Eso es que es muy importante. La saga Vasallo en Baeza, la saga de artistas, vamos,
primero vienen todos a la vez, son 6 hijos y el padre. Entonces, el padre, Eduardo Vasallo Don Rosoro, Sí, vienen de Cádiz. Bueno, en realidad era profesor y estuvo recorriendo casi toda España, pero se asentó sí, en Baeza, en la calle San Pablo, sí, a la altura de donde estaba el banco no me acuerdo, Caja Sur. sí, En la esquina ahí sí, sí, estuvo. Y entre otros sitios estuvo ahí. Y bueno, hablar de los vasallos, ¿qué claro, decimos? ¿Qué claro. decimos? Si es Son que una familia de artistas todos, artistas importantes. hasta, bueno, la mujer y todo, artistas. Sí, Y bueno, pues de este hombre lo que nos dejó, porque él vino aquí y nos dio dibujo artístico, aunque mm, su arte principal, por lo que se conoce, es por la pintura y demás, él dio dibujo línea. sí, Pero sí nos dejó, ah, ¿cómo se llama? Como los manuales de sí, dibujo, como la programación, no sí, me sí, sale ahora la palabra, pero de sí, dibujo líneas, ¿no? Para seguirlo en las sí, sí, clases, sí, ¿no? Y bueno, y nos dejó a su hijo, claro. Josefina, Fueron profesores también de la profesores, escuela. profesores de los 6, 4 han sido profesores de la escuela. Sí, sí, Josefina fue la segunda mujer profesora, ahora hablaremos de María, la sí. primera, pero Josefina fue la segunda mujer profesora de la escuela y murió muy joven. Mm, Estuvo 2 años, murió muy joven. Y curiosamente, bueno, Eduardo y Josefina están enterrados en Baeza. mm, Están enterrados en un panteón que la noticia es que se los dejó Juan Antonio Gallego sí, Prieto, que tiene él, al lado suyo, tiene su panteón que se lo hizo, que fue también profesor de la escuela, ¿no? Y entonces, por lo visto, que estaba en una situación muy delicada y le dejó el el pan. sitio para el panteón. Y allí se puede ver. En realidad, la lápida dice que están los dos, el padre e hija, están los dos enterrados juntos. Y que el funeral lo celebró, mm, ¿cómo se llama? Ángel López Salazar. Ah, Ángel que López están en Salazar. el segundo En patio, el ¿no? segundo A la patio, izquierda, conforme entra a la a la izquierda, izquierda. casi al fondo, Sí, está sí, la de Gallego Prieto, es sí, como sí, la sí, sí, gruta, sí, sí, que dentro tiene una imagen de una virgen, sí, que es una copia, porque se hicieron varias, una copia de la Virgen de la Salud, sí. que desapareció años Sí, atrás de sí, aquí. en los años 80 la robaron Sí, y se sí, repuso con otra de sí, pues 1987. la que hay anterior, del 80, se realizó en la escuela Sí, y la hizo sí, José Antonio Gallego Prieto, sí, me parece sí. que es, porque soy un desastre para los No, nombres. no, Y bueno, dice, sus familiares, hablando con ellos, me dice que si se encontrara, si se viese, que de momento se reconocería porque le falta el brazo ya, a ya, la Virgen. ya. Bueno, era un poco por situar la Sí, tumba sí, sí. de donde está. Y, Y luego, aparte de Josefina, como estamos diciendo, está Eduardo, mm, está Rafael y está, sí, Eduardo, Josefina y Rafael. Y José Luis Juan que Luis, siempre me sí, confundo, Juan Luis sí, no fue profesor, pero sin embargo está muy vinculado claro. con Baeza. Ahora que no estamos, vamos, que nos Sí, hemos hermanado con la ciudad de Ávila, pues es un elemento también de conexión con la ciudad de Ávila. ¿Por qué? Aquí tengo un folleto de Juan Luis Vasallo de un pequeño museo que tiene en la ciudad de Cádiz, porque era natural de Cádiz. Pero Juan Luis Vasallo fue alumno de la Escuela de Arte de Baeza, aquí se formó sí, y de hecho en la primera exposición y concurso en que participa con una escultura que se llama La Jeroma, sí,
pues era una mujer que los cuidaba a ellos, de Baeza, que le gustó tanto a Mariano Benlliure que pagó el pasarla del barro al bronce. Y está en este museo, en esta colección de Cádiz. Entonces Juan Luis Vasallo pues está muy vinculado como por sus padres, su familia a Baeza, pero es que además en Ávila tiene el autor de la gran escultura monumental de Santa Teresa, que está junto a la muralla, y en Baeza es autor del Calvario, del paso procesional del Calvario. Precisamente la cabeza del Cristo del Calvario está en este museo de Cádiz, pues que se quedó con la escayola y demás. Pues bueno, y ya hablando de profesores, pues podemos de José Santigosa, que lo conocerán mucho porque también fue profesor del instituto. Sí. Nos dejó también varios tratados de dibujo. Y otro menos conocido es Álvaro Fort Arnaz, este hombre de dibujo. Y lo que más se conoce de él es que hizo una copia de la Santísima Trinidad del Paraninfo, bueno, de la Santísima Trinidad de Ribera. Sí. Que está en el Paraninfo de nuestra universidad. Se ve que intervienen algunas restauraciones también. Eso hay también, que no se sabe si algunos cuadros son, porque se nombran con ellos, pero falta documentación de saber si es que los restauró o fueron suyos. Cuadros de la catedral y cuadros también de la antigua universidad. Era un miniaturista estupendo y bueno, pues este hombre también es digno de echar mucho rato con él. Bueno. Una cosa muy curiosa de este hombre, se casó con una baezana y se murió también estando en Baeza, parece que tenía... Pero una parte muy humana que a mí me ha gustado cuando he estado investigando es cuando se murió, vivían en la calle López Salazar, número 4. Y dejó una niña de 4 años. Y curiosamente, para el Día de los Reyes, las instituciones, hay una carta donde se dice que a esa niña se procure que la noche de Reyes tenga reyes. Y donde la escuela, es que es muy bonito. Yo cuando eso me emocioné porque es que vemos tantos papeles tan fríos de administración para arriba y para abajo, y donde eso, que fuera la noche de Reyes. Que se le llevara el regalo a la niña, y el centro pues dijo que evidentemente que ya lo tenían pensado. Es que es una cosa que me llamó muy... Y ahora hay un profesor, no sé si quería hablar de Juan García de Lara. Juan García de Lara. Una fotografía, vamos, un catálogo de una exposición que se le dedicó hace unos años aquí en Baeza, y que tiene algunos textos uno de Antonio Tornero, otro lo hago yo también, y bueno, se hizo con impulso de varias personas de aquí y con financiación de la Caja de Ahorro de Granada, y un texto también de su nieto, ¿cómo se llama? José Juan García de Lara. Entonces este es también vamos a hablar un poco de García de Lara. Claro que sí, bueno. Si te parece. Sí, bueno, pues García de Lara fue también de los primeros profesores y directores de la escuela. Tuvo 2 etapas, una hasta el 20 y tanto, y luego después estuvo 2 años fuera y volvió otra vez a Baeza. De su obra, que vamos a decir de su obra, si es que lo que digamos es poco, ¿no? Que fue ilustrador de la revista Blanco y Negro y de los carteles de Pamplona. Los carteles de Pamplona, por ejemplo. Preciosos. Hace, en fin, carteles maravillosos. Maravillosos. Era un hombre reconocido a nivel nacional, esa es la verdad. Ahí le dedica cosas a Baeza. Por ejemplo, es del claustro de la catedral, en una acuarela, era un magnífico acuarelista. Y fue director de la escuela y se implicó también. Se implicó también porque, como hemos dicho, el primer director que hemos dicho, Victoriano José Moreda, y el ayuntamiento, el entonces alcalde,
el 13 de febrero de 1911, según la acta del Cabildo, pues ya prevé de que en Baeza se recojan todas las piezas de interés, tanto arquitectónico como de pintura y demás, se deben de recoger en un museo en Baeza y que la sede sea en la Escuela de Arte. Efectivamente. Pero nada, hasta el 17, que no me quiero confundir, hasta el 17, cuando se crea el museo Sí, en Baeza de la Escuela de Arte. sí, Y el director fue sí. García de Lara, que lo cogió con mucho entusiasmo y con mucho... Bueno, pues, Realmente tú tienes aquí documentado en el inventario una serie de piezas sí, que no corresponden propiamente a la escuela, sino que seguramente son de ese pues yo museo. me he estado preguntando muchas veces, bueno, ¿y qué estas piezas que hacen aquí? Pues el escudo del yugo y la flecha, De y los Reyes bueno, Católicos. de los Reyes Claro, Católicos, y escudo heráldico, ¿y esto qué hace aquí? Y recuerdo de haber visto más, pero bueno, ya indagando e investigando, pues resulta de que provienen de este museo. No hay otro claro. alternativa. Y también, pues, le unió mucha amistad con este primer director, Victoriano José Sí, Moreda, para decirlo. Le unió mucha amistad y entonces le encargó que decorara San Ignacio. sí. No sé exactamente qué parte, pero fue un encargo directo, siendo Moreda, Director. no, director no, era alcalde, Sí, le encargó esto. sí, Y otra de las cosas importantes que tenemos de García de Lara, que tenemos una pieza muy importante, es una acuarela que se llama El Segoviano. ujú, La trayectoria de esta acuarela es preciosa, ¿no? Bueno, la trayectoria es de que por lo visto, porque estaba escrito por atrás, que la donó, dice que hay otra copia en la iglesia de San Andrés. ujú, No me ha dado tiempo de investigar si sigue o no sé, sí, pero que había otra copia literal en San Andrés. Y la sede la regala al ayuntamiento, pero por los motivos que sean, desaparece la regala al ayuntamiento, no a la escuela, desaparece de la escuela. sí, Y es en los años 80, por ahí, cuando vuelve a aparecer, nos llegan noticias y la escuela la compra. sí. Y la tenemos en la escuela. La acuarela es una preciosidad. Es pequeñita, Sí, sí, pero es una preciosidad. muy bien. Y está toda la documentación por ahí. Bueno, y yo te quería preguntar, el papel de la mujer en la escuela de arte, tanto a nivel de profesora como de alumnado, háblanos en la historia de la escuela de arte, Pues el la papel. mujer a mí me ha sorprendido porque sacando el listado de todo el alumnado hasta el alumno, porque había que poner un tope, sobre todo por aquello de histórico y demás, a los 4.000 primeros expedientes. A mí me sorprende de que llegamos casi al 40% de alumnas mujeres. Sí, Me sorprende, porque entonces podíamos decir corte, pues iban a corte, no. Corte se empieza a dar corte y confección en la escuela a partir del año 50 y algo, sí, con doña Magdalena Ruiz. Ruiz, efectivamente. Entonces, no, pues yo creo que era la manera de acceder a la cultura que tenía la mujer, la que no pudiera pasar por el instituto para hacer los estudios, pues en la escuela es que se daba gramática, Sí, en la escuela se daba dibujo, se daba mm, pintura, se daba física y química. Y hablando de esto también, si pensamos que se dan todas las asignaturas que ahora se dan, no. mm, Lo que se daba hasta los años 50 por ahí era vaciado, modelado y talla en piedra. Ni sí, sí, siquiera ebanistería o carpintería. sí, Eso sí, empiezan a partir de los años 50. mm, Entonces, el porcentaje de mujeres es larguísimo. Y tenemos la primera mujer que da clase,
que es alumna de la Escuela de Arte, o sea, que proviene de la Escuela de Arte, de su formación, es María Martínez Marí. Y empieza en el año 1922 y ha sido el profesor, la profesora, los dos, la que más años ha durado en la Escuela de Arte, salvo otra que yo no conozco, porque ha estado 40 y tantos años en la Escuela de Arte. Y la segunda mujer, ya hemos dicho, Josefina. Luego, pues hablando de otra mujer, María del Carmen Villamil, no me acuerdo del segundo apellido, pues que editó 2 libros, estaba de Historia del Arte y es referente. Las publicaciones estas son publicaciones de referencia para las artes aplicadas, o sea, todo el mundo que quiera indagar en artes aplicadas y demás, los 2 libros de referencia son los de María Carmen Villamil. Y bueno, pues hablando, bueno, no sé si quiere decir alguna cosa más, pero de la proyección de la escuela sobre la ciudad, la imbricación, ponnos algunos ejemplos, alguna... La implicación de la escuela con la ciudad ha sido desde primera hora, porque los que salían, los que se formaban en la escuela, han estado muy implicados con Baeza. Y unos se formaban y formaban parte del profesorado de la escuela, y luego pues teníamos, pues por ejemplo, cuando se restauró la catedral la torre de la catedral de Baeza, pues me consta que un número grande de los trabajadores provenían de su formación en la escuela de arte. Vamos a recordar a los televidentes, los que no lo sepan, que la torre de la catedral en realidad se vino abajo después de había caído un rayo en el siglo XIX, no se reparó y se abrió por completo. Se solucionó con una cubrición a 4 aguas, que popularmente le decían la Alcuza, y luego ya el arquitecto Prieto Moreno de la Dirección General de Bellas Artes planteó recuperar el proyecto, digamos, el diseño renacentista. Y entonces se elevó de nuevo lo que es desde la base cuadrangular de la torre, pues el desarrollo del octógono, que es la torre que tenemos en la actualidad, y en eso pues está lo que nos dice la profesora Paqui. Pues aparte de eso, pues tenemos, por ejemplo, el atrio de el Sagrado Corazón que hay en el atrio de San Pablo. Ahí hay que no se sabe muy bien si lo hizo Gálvez, que fue director, don José Gálvez, o bajo su dirección lo hizo Cubillo. Que fue también alumno, se formó en la escuela y fue también profesor. Entonces, se adjudican yo diría que Cubillo, diría bajo la supervisión de Gálvez, no estoy muy segura. Pues una anécdota de ese grupo escultórico que está en San Pablo, una escultura de un borrego, la robaron hace unos años y estando yo de director del Museo de Jaén, la Guardia Civil la depositó allí porque la robaron y bueno, la localizaron y demás, hasta que se trajo aquí de nuevo a su sitio, claro. Pues bueno, era Joaquín Cubillo, que no me acordaba Torres. Y también la cabeza de San Pablo y la de San Andrés. Que en tiempos revueltos pues desaparecieron. Las que están en las portadas de piedra, se ve perfectamente el tratamiento distinto a lo que es el torso de cada una de ellas. Y Gálvez, el profesor Gálvez, director Gálvez, bueno, pues ya sabemos la cabeza de Emilce y también muy implicado, pero no solamente aquí, sino también las hermandades de las ciudades de Linares y demás. El profesorado ha estado muy implicado. No sé. Bueno, en realidad, y luego, bueno, el profesor Antonio Pérez Hermano con su escultura, actualmente también José Ángeles, que ya tiene 2 monumentos,
que se acaba de inaugurar dedicado a Pablo de Olavide y el dedicado a la Semana Santa. Y luego también, pues realmente se ha colaborado con muchas cosas, por ejemplo, con el premio Antonio Machado en Baeza, otorgando. Así que la escuela está presente. Bueno, y por ejemplo, estamos hablando de cultura y demás porque estos más años estamos, que sería interminable y se me olvidará un montón de gente porque es inevitable. Pero, por ejemplo, con carteles, con gráfica publicitaria y demás, pues en el ayuntamiento en unos años los carteles se le hacían cuando se celebraban los carnavales y demás. Y también con Andrés de Vandelvira estuvimos muchos años haciéndole los carteles del Croc. Sí, cuéntanos también. Tengo entendido que en un concurso nacional que se hizo sobre el tema del fuego, demás, cuéntanos. Ella era la profesora de la materia y es muy, digamos, muy recatada en ese aspecto, pero cuéntanos. Bueno, pues participábamos porque la intención era pues que los alumnos vivieran el hecho de la enseñanza como hechos reales, como si estuvieran en una empresa y demás. Entonces, cuando nos llegaban a concursos, pues lo hacíamos como trabajo, como obligación de trabajo. Y nos llegó pues la campaña de Félix Rodríguez de la Fuente contra el fuego. Entonces montamos una campaña pues, que pudiera llevarse a cabo y la mandamos y obtuvimos el segundo premio nacional. Es muy importante. Y bueno, luego dentro de la campaña, las propuestas que se hacían, no solamente la parte visual de la campaña, sino las actuaciones que yo, pues era una de las frases era piénsalo, el fuego mata, que por entonces estamos hablando del año 86, era ya impactante, y luego era todos contra el fuego. Si recordamos la campaña de que cantaban todos contra el fuego y demás. Muy bien. Bueno, pues esa idea partió de nuestra escuela. Bueno, así que está muy bien. Bueno, Luego también hay otro elemento, o por ejemplo, esta revista que se publicó siendo director don Pablo Ponce, que demás, hay que pero que se reconocerle imprimió y se diseñó en la misma escuela para celebrar los 75 aniversarios. Entonces estaba de profesor Alfonso Coza. Don Pablo Ponce es otra pieza principal de la escuela porque estando de director, estamos hablando que hasta los años 50 por ahí, bueno, don Pablo Ponce fue también alumno de nuestra escuela. Y claro, luego hizo los estudios superiores y demás. Pero primero no teníamos apenas especialidades, ya hemos dicho que las primeras eran vaciado y talla en piedra. En los años 50 por ahí se incorpora corte y confección y carpintería. Y en los años 70 pues luchó y trajo, yo qué sé, las especialidades de fotografía, dibujo publicitario, maquetas, vaciado, cerámica, o sea, luchó por la escuela. Carpintería y banistería también estaba. Estaba anteriormente. Florentino Ayala fue profesor. Yo sé que hizo algunos muebles que se le obsequiaron a Charles de Gaulle, me parece que cuando Florentino fue alumno, luego pasó y a ella se le adjudican algunos altares de San Pablo y de los Carmelitas. Y bueno. Sí, es que en realidad la nómina es grande y cuando toca aquí, Antonio Tornero también fue profesor de fotografía, que yo fui alumno suyo, y tú y tantas personas, es decir, todos, si miramos en la ciudad a nuestros padres mayores han sido alumnos y ahí están sus expedientes académicos. Sí, están todos los expedientes académicos. Por suerte, de los 4.000 primeros me parece que falta uno. Sí. Ahí está también mi padre, que yo sé que algunas veces lo hemos... bueno, estudiante, pasa que al final la realidad, digamos, laboral, lo quitan de estudiar en aquella época. Pero sea que entonces tampoco se pretendía un título, o sea que no había, como ahora está la enseñanza arreglada, eso hasta el 63 no se dio. Y bueno, pues iban
con sus inquietudes y duraban los años que podían durar y ya está. Bueno, yo quería, porque el leitmotiv del por haber invitado a Paqui, aparte de que su vinculación tan grande con la escuela como alumna, como profesora, pero en los últimos años le ha dedicado mucho tiempo a este trabajo que es un inventario del patrimonio histórico artístico de la escuela. Y yo quería que nos hablara, aquí están las fichas con sus fotografías, su relación y demás. Esto se ha publicado por parte de la escuela, no con un número muy largo, porque en realidad es un inventario y con catalogación también, pero cuéntanos un poco todo el proceso de esto, qué cosas puedes destacar y también del patrimonio de la escuela, de algo de la biblioteca, porque ya el tiempo nos va haciendo que... Pero teníamos que hablar de esto sin más remedio. Así es que háblanos del inventario. Esto llega casi de casualidad, llega de que empiezo con la biblioteca, ahí gracias a María José Calvo se empiezan a ver piezas de libraria y de esto no puede estar en la biblioteca y tal y cual. Y entonces pues se monta el archivo, voy ladeándolo todo a una habitación y bueno, a la vista de lo que allí hay, pues ya se piensa en que hay que inventariarlo todo, ponerlo con sus fichas, con sus medidas, esto de investigación, de dónde provienen y demás. Y bueno, ha durado años de localización y no me sale la palabra, para poderlo inventariar, ¿no? De la ficha correspondiente. Y entonces, pues bueno, 5 o 6 años y quizás me quede corta. Está todo localizado, tiene dos partes, una que es la parte documental, que está metida en el archivo, en la sala A3. Hay un archivo de piezas que está en el A4, muchas piezas de física y química, porque por el tiempo los primeros estudios venían con física y química y demás, y tenemos mucho material de física y química. Y luego, pues bueno, en la segunda parte nos encontramos con todas las piezas que hay de pintura y demás, ¿no? Piezas que provienen, está la gisoteca, que es toda la parte de yeso, que no son copias que vienen de pues, la mayoría del museo de San Fernando. Sí, la academia de San Fernando, que distribuía por la escuela porque cuando se empieza a dibujar, pues se le pone a los alumnos para que parta de una escayola, de una copia, una Venus, tal, y se le llaman a esos dibujos, al carboncillo y demás, se le llaman generalmente academia, y es como van empezando. Pues hay mucha, la parte de la escayola, la parte pues, de las piezas que hemos estado mencionando antes, que provienen del antiguo museo, se supone. Luego la parte, digamos, libraria, pues nos encontramos que hay una colección, unos libros que son y una colección de láminas decorativas que vienen a ser del 1870 hasta el 1920 por ahí, son los más importantes. Y la fototeca, que también se han perdido muchas, pero tenemos muchas fotografías. Hay una foto que está bien, que algunas se están exponiendo aquí, de los ambones donde dibujaban, de muebles, en fin, y también de distintos espacios, de exposiciones que se hacían. Es decir, que estamos... En fin. También hay una colección importante de diapositivas de las artes aplicadas. Y bueno... Y la biblioteca también la has trabajado, ¿no? La biblioteca, empezamos por la biblioteca porque estaba sin ordenar, estaba todo... Y eso, María José Calvo, fui en busca de fondos, porque apenas teníamos fondos, y se brindó y eternamente agradecido a María José. Municipal. Sí.
Y entonces, pues, bueno, se ha montado y hoy, de no tener casi nada, tiene 2000 y algo de asientos. Dinos algún libro, un par de libros importantes o significativos de la biblioteca. Pues hay uno que soy incapaz de pronunciar su Sí, nombre, es de un porque alemán, ¿no? austriaco, Austriaco, austriaco. sí, sí. Y este libro es de mucha importancia y también nos hace ver la importancia que tenía la escuela, porque resulta de que era abogado y era coleccionista de carteles. Sí. Nos vamos al 1916 por ahí. Hemos dicho que es austriaco, el libro tiene una calidad de impresión fuera de lo normal y la cosa es que no hay nada más que 200 ejemplares editados en tela y 30 en piel. Bueno, por la escuela tiene el número 19, me parece que es, en piel, Sí. que está en número. En la Biblioteca Nacional no lo he encontrado. O sea, para poder documentar el libro, porque yo, bueno, de idioma regular y menos, pero austriaco ya, adiós. Sí. Y para poderlo, documentar, me metí a la Biblioteca Nacional y demás, no lo tiene. Y bueno, sí se ha podido localizar el libro y es importante. Claro. Luego hay otro, también de póster, que es también del 16, también importante, pero bueno, de ese sí hay más, no es que sean muy numerosos, pero sí que hay más. De este es que... Bueno, pues yo creo que ya vamos, no sé si quiere decir alguna cosa más, pero ya... Si es que sí. esto podríamos estar hablando y además Claro. con lo que me... Bueno, la escuela es que es una gran institución educativa Sí. y en realidad ha servido pues para formar gente para que se gane la Sí, vida sí, sí. profesionalmente y artísticamente. Hay que animar también a quien quiera, porque ahí Hombre, está la escuela la para escuela, matricularse y, en fin, la escuela que y tiene un es nivel una de suerte, formación, porque bueno, me parece que en Andalucía hay 15 o 16 escuelas, nada más. Tendrá quizás menos, oportunidad de, quizás con 14 de vamos bien. tener una aquí en Baeza. Sí, En definitiva, vio artistas, vio grandes artesanos que conocían su oficio y que todavía se puede uno formar ahí. sí. Y es una institución centenaria en la ciudad que tiene su proyección, que ha tenido y que debe seguir teniendo. Así es que yo, con estas palabras, y ya pues agradecer a Paqui que haya estado con nosotros en Crónicas Baezanas, y creo que es muy bueno este trabajo porque ha quedado por los fondos que tiene pues documentado, sabiendo dónde se encuentran, y hay una apuesta de presente y de futuro. Así es que esta escuela, que ha pasado con sus dos edificios y demás, pero luce un edificio potente con buenas instalaciones, pues para todas las personas que quieran de Baeza y de la comarca. Así que muchas gracias, Muchas Paqui. gracias a ti por haberte acordado y simplemente brindarme a que quien quiera saber más de la escuela o necesite alguna documentación o tenga curiosidad, pues normalmente estoy en la escuela por la mañana y con mucho gusto atiendo a quien quiera saber más o Claro, y algunos, ay, mi abuelo estuvo y no sé qué, seguro que encuentra el expediente y le da el dato sí, preciso. así Así que que, muchas nada, gracias. pues gracias a todos ustedes por su atención y hasta otro nuevo episodio de Crónica Baezana. Gracias. Gracias.